Gracias por el café. Hola, hola, bendiciones a todos, ¿cómo están? Abrazos, saludos a la distancia. Ah, Bienvenidos a otra clase eh, sobre las raíces hebreas. Ah, Gracias al Eterno, pues estamos a través de este medio y bueno, continuando con la clase de la semana pasada, donde iniciamos el tema acerca de las festividades. Iniciamos dando una pincelada general acerca de los diferentes aspectos de, la, de las festividades y dijimos pues que vamos a hablarlo, vamos a tocarlo pues de forma bastante básica. Y la semana pasada, como dije, pues mi intención fue como dar un panorama lo más amplio posible. Y hoy empezaremos a tocar cada una de las festividades. Hoy vamos a dedicar el espacio a la festividad de Pesaj y a tocar algunos aspectos, tal vez los más relevantes de la festividad. Tenemos que entender algo, o más bien yo quiero que ustedes entiendan algo, y es que eh, es mucho el material que se maneja en relación a cada una de las festividades, sobre todo la festividad de la que hoy vamos a hablar, Pesaj. Entonces, voy a reducir algunas cosas y mencionar algunas otras que pues considero pues son importantes. No es que sean unas más importantes que otras, pero tal vez para poder ah, armonizar con lo que quiero hablar. Entonces, la semana pasada pues hablamos bastante acerca de por qué estudiar las fiestas. Dedicamos un buen espacio para esto. Y hay tres razones para mí fundamentales en relación a por qué estudiar las festividades bíblicas y también no solo por qué estudiarlas, sino también por qué celebrarlas. Dijimos que, número uno, todas las festividades nos hablan de Yeshua. Entonces, cada vez que nosotros celebramos la festividad y estudiamos la festividad, pues estamos recordando, es un recordatorio, ¿verdad? Por un lado, histórico, que nos ayuda y nos vincula
con nuestra identidad de pueblo, pero también nos habla de Yeshua. Yeshua como figura de lo que habría de venir, y también la proyección en relación a la persona de Yeshua, en cuanto a la proyección profética. Entonces, el primer aspecto es que las festividades nos permiten un encuentro con Yeshua, encontrarnos con Él, encontrarnos con lo que Él enseñó, encontrarnos con el hecho de que toda la Escritura está llena de Él, y las festividades son un hilo profético conductor en toda la Escritura. Ese es un aspecto importante que necesitamos recalcar muy bien, porque si analizamos todo el proceso de nuestro pueblo Israel en el primer pacto, ¿ok? Entonces vamos a encontrar que todo giró alrededor de las festividades. Toda la dinámica del pueblo giró alrededor de las festividades. De hecho, uno de los grandes conflictos de la casa de Efraín fue justamente a través de su líder cambiar, por ejemplo, la fecha de celebración de Sukkot y alterar todo lo que el Eterno había establecido en relación a las festividades. Entonces, hay todo un hilo conductor, como dije. Eventos importantes de la Escritura relevantes se dieron en tiempo de festividades, y dos eventos importantes dieron origen a dos festividades que no fueron entregadas en el Sinaí, ¿okay? Pero que es indudable, innegable, la intervención divina, como es la festividad de Purim y como es la festividad de Hanukkah. Y ya pues hablaremos en su momento acerca de estas festividades. Entonces, si nosotros revisamos la Escritura en el primer pacto, vamos a encontrar entonces que las festividades juegan un papel importantísimo, ¿verdad?, en todo el quehacer del pueblo del Eterno y el mover de Dios a través del pueblo del Eterno. Por otro lado, cuando nosotros pasamos al pacto renovado, nos encontramos la proyección profética de las festividades. Nos encontramos con que Yeshua la celebró, Pablo la celebró, los apóstoles la celebraron, la primera comunidad de creyentes en Yeshua la celebraron. Entonces, pero también nos da una proyección profética, ¿verdad? Si revisamos primera y segunda de Tesalonicenses, vamos a encontrarnos las festividades ahí de forma muy clara, ¿verdad? Etcétera. Y el otro aspecto que dijimos entonces es que todas las festividades hablan del plan de redención del eterno Dios para la humanidad. Entonces dijimos que son una cita de Dios para la humanidad, para revelar el plan de redención. Por otro lado, también dijimos que las festividades marcaban nuestro proceso, un proceso de crecimiento, cuando hablamos del torbellino y de cómo Dios define el tiempo para nosotros. Y por último, pues las festividades nos marcan el orden en los acontecimientos finales. ¿Okay? Y pues ahí le di también una pincelada acerca de eso. También usamos Oseas 6:3 para poder establecer según lo que Oseas 6:3 plantea, ¿verdad? La primera y la segunda venida de Yeshua. Dijimos que Oseas 6:3 plantea la lluvia temprana, la lluvia tardía y la lluvia temprana. Estoy haciendo un repaso para los que se están conectando hoy por primera vez o no estuvieron en la clase pasada. La lluvia tardía tiene que ver con las festividades de primavera, hace referencia a las festividades de primavera, que son Purim, ¿verdad? Y la pusimos entre paréntesis y ya expliqué por qué. Pesaj, ¿verdad? Panes sin levadura,
primicias y Shavuot, o Pentecostés. Estas festividades nos hablan de la primera venida de Yeshua. Yeshua vino como el siervo sufriente en esa primera venida. Entonces, la lluvia tardía habla de la primera venida de Yeshua. Y él le dio cumplimiento a estas festividades, es decir, en él, su persona. ¿Ok? Muere en Pesaj, resucita en la festividad de las primicias, y luego la festividad de panes sin levadura habla de su sepultura. Pero luego entonces viene la lluvia tardía. La lluvia tardía está relacionada con la segunda venida de Yeshua y tiene que ver con las festividades de otoño. Las festividades de otoño son Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, y entre paréntesis pusimos Hanukkah. Para algunos, ni Purim ni Hanukkah tienen validez, porque no fueron entregadas por el Eterno en el Sinaí. Y está bien, pues yo respeto eso. Otros creemos que cuando se habla de Pesaj, ¿verdad? Ahí en panes sin levadura y primicias y Shavuot forman un solo bloque, pero sobre todo como una extensión de Pesaj que está primicias y panes sin levadura. ¿Ok? Entonces, lo que sí, y es importante que usted lo anote, es que ni Purim ni la fiesta de Hanukkah tienen una proyección profética. Lo que las fiestas enseñan, el significado de estas dos festividades, yo lo mencioné, nos acompañan en todo nuestro proceso de vida, en todo el ciclo anual de festividades y todo el proceso de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Hanukkah nos habla de consagración y Purim nos habla de victoria plena, la victoria que Yeshua nos entregó. ¿Ok? Entonces, con esto en mente, vamos a pasar al siguiente punto que creo es también muy importante para tomarlo en cuenta. En el pensamiento hebreo, el tiempo se divide en dos. Es decir, en el pensamiento rabínico se mira la historia y el tiempo de dos maneras. El Olam Hazé por un lado y el Olam Habá por el otro lado. Cuando el Olam Hazé termine, inicia el Olam Habá. ¿Ok? Entonces, estas dos eras o etapas, se llama Olam, estas dos etapas van a estar determinadas por la segunda venida de Yeshua. Para nosotros, en el pensamiento rabínico sería la primera, en el pensamiento del judaísmo sería la primera. El Olam Hazé tiene que ver con la era actual, la que estamos viviendo. Y el Olam Habá es lo que se conoce o se llama la era mesiánica. ¿Ok? Entonces, cuando termine el Olam Hazé, dará inicio el Olam Habá, la era mesiánica, el reino mesiánico, o lo que nosotros conocemos como el milenio, se le llama el milenio, el Atif Lavó. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que va a determinar? ¿Qué es lo que va a determinar el cambio de era? Bueno, lo va a determinar la segunda venida de Yeshua y la resurrección de los muertos, según Mateo 24:30 nos dice, y Primera de Tesalonicenses 4:16. ¿Ok? La segunda venida de Yeshua, la resurrección de los muertos, va a dar lugar al milenio, al reino milenial, la era mesiánica, al reino del Mesías. ¿Ok? Ahora, dentro de los Olam Hazé, y a partir de Hechos 2, muy concretamente, inicia la era de los gentiles. ¿Ok? Se le llama
la era de los gentiles o el tiempo de los gentiles. ¿Por qué? Bueno, porque el apóstol Pablo nos habla de que hay salvación para algunos de estos gentiles, que en Romanos 11 se nos plantea como el olivo silvestre. De esa rama del olivo silvestre, algunas, no todas, serán desgajadas y serán insertadas en el olivo natural o el olivo verdadero, ¿ok? Que es Israel, el pueblo de Dios, ¿ok? Esto es importante porque, bueno, porque la era de los gentiles da inicio con la muerte y resurrección de Yeshua y luego entonces el cumplimiento, ¿verdad?, de Shavuot, cuando hay una apertura a lo que podríamos llamar el mundo gentil. Dentro de ese proceso, desde el proceso del inicio de la era de los gentiles, de Hechos 2, sí, el inicio de la era de los gentiles, hasta su cierre con la segunda venida de Yeshua, en todo ese proceso se dará la unión de las dos casas de Israel. Esto fue lo que me quedó pendiente de la semana pasada. ¿Ok? Ahora, Claudia pregunta si nosotros somos gentiles o israelitas. Es decir, a ver, yo expliqué esto ya. Hay una diferencia entre Israel, el pueblo de Dios, e Israel, la nación. Entonces, los que nacieron allá en Medio Oriente, en el país llamado Israel, son israelitas. Nosotros somos Israel, el pueblo de Dios. ¿Ok? Porque no todo judío es israelita. Ni todo israelita es parte del pueblo de Dios. El requisito para ser parte del pueblo de Dios es haber sido redimido con la sangre de Yeshua. Entonces, una persona pudo haber nacido en Israel, pero no ser parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque en Israel usted va a encontrar israelitas que son agnósticos, que son ateos, que son satanistas, que son budistas, etc. ¿Ok? El requisito, desde mi punto de vista, es a través de Yeshua. Ahora, aquí entonces tenemos las dos líneas. La casa de Efraín, y eso ya lo expliqué, la casa de Efraín y la casa de Judá. ¿Okay? La casa de Efraín fue esparcida por todas las naciones y muchos tenemos ese linaje, porque algunos dicen es que se diluyó con el tiempo y ya nadie sabe. No, Dios sí sabe, porque la profecía que Dios le dio a Abraham sigue vigente y la que le dio Jacob a Efraín también sigue vigente, que tiene que ver con nosotros, las 10 tribus que están esparcidas. El término Israel espiritual, Claudia, es un invento de los que crearon la teoría del reemplazo o la teología del reemplazo. Eso nace en el dispensacionalismo, que el dispensacionalismo, ya esto también lo he hablado, el dispensacionalismo plantea que Israel y la iglesia son dos cosas diferentes. Y muchos entonces dicen que Dios desechó a Israel, lo cual no es cierto. Y que el Israel de hoy, el Israel espiritual, es la iglesia. Eso me disculpan, pero es un disparate. Como estamos hablando aquí en confianza, esto es una clase cerrada. Eso es un disparate que no tiene ningún fundamento bíblico, porque decir que Dios desechó a Israel y que las promesas que Dios tiene para Israel son diferentes a las promesas que tiene para la iglesia son diferentes. Entonces entramos al dualismo que injertó el gnosticismo, ¿verdad? Para establecer dos testamentos, un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. Entonces, la teoría del reemplazo no tiene ninguna base bíblica, porque Dios no ha desechado a Israel. Nosotros somos Israel. Ok, bien. Tienen que estudiar las clases que yo he dado.
Tienen que meterse y estudiar las clases que yo he dado, porque si no van a quedar desfasados con el conocimiento. Ok, entonces sigo adelante y con gusto respondo. No hay problema, no hay ningún problema. Ok, pero también como maestro tengo que exigirles el repaso, el estudio y el repaso de las clases que, que yo he dado. Entonces, tenemos que los gentiles, o con Efraín, perdón, vienen de regreso los gentiles. Eso lo hemos explicado y Romanos 11 lo dice con toda claridad, que por el pecado de Efraín, entonces los gentiles han tenido lugar. Cuando se cierre la era de los gentiles, entonces pues vemos la segunda venida de Yeshua, etc. Bien, y en ese proceso la restauración de las dos casas de Israel. Ahora, si usted tiene el linaje de la casa de Judá, pues hay forma de saberlo. Y si tiene el linaje de la casa de Efraín, también hay forma de saberlo. Y si usted es gentil, pues normalmente su ascendencia será de Europa, ¿verdad? De toda la parte de Europa. Bien, no es el tema, así es que no me voy a ir por ahí. Ok, le entramos entonces a la festividad de Pesaj. Levítico 23, capítulo 23, verso 5. Ok. Buenas noches, Johnny. ¿Cómo estás? Ok. En el mes primero, dice, a los 14 del mes, según el calendario bíblico, a los 14 del primer mes, que sería el mes de Nisan o el mes de Aviv, dice, entre las dos tardes, Pesaj del Eterno será. ¿Ok? Aquí está entonces la primera de las festividades al inicio del calendario religioso, ¿verdad? Como llaman tradicionalmente, y luego vamos a hablar del calendario, pero por ahora, entonces, el primer mes del calendario religioso es el mes de Aviv o el mes de Nisan. Y el primer mes de el calendario espiritual, como le llaman algunos, inicia entonces con Tishrei. Bien, ok. Vamos entonces, y como dijimos, pues que estamos haciendo, pues dando una enseñanza básica, vamos a hablar entonces del contexto histórico, hacer una mención del contexto histórico, porque es importante y es fundamental, que tiene que ver con la presencia del pueblo de Israel en Egipto y la salida de Egipto. La profecía que el eterno Dios da, y se la da a Abraham, es que el pueblo estaría cautivo en Egipto, ¿verdad? Y que transcurrirían 400 años. Y cuando si hacemos la cuenta desde ese momento de la profecía, pues entonces el pueblo de Israel estuvo 210 años cautivo en Egipto. Esos son los datos que comúnmente se manejan. Estando en Egipto, el pueblo de Israel es afectado en su identidad. En su identidad como pueblo, y eso implica pues la identidad personal, pero también en su identidad con Dios. De hecho, algunos de ellos adoraban los dioses paganos o algunos de los dioses egipcios. Es en Egipto entonces donde se celebra el primer Pesaj, cuando el Eterno le da dirección a Moisés, le habla de las 10 plagas, y luego entonces, al llegar la última plaga, la 10ª plaga, que tenía que ver con la muerte de los primogénitos, el Señor le dice a Moisés que sacrifiquen un cordero por familia, y que tomen la sangre de ese cordero y la unten en los dinteles de las puertas. Algunos dicen y me parece muy interesante, que no fue los dinteles, sino que en las puertas de la casa pusieron
la última letra del alfabeto hebreo, la Taf, que significa sello, ¿verdad? Esa casa, esa familia estaba bajo el sello de la sangre del Cordero. Y me parece más interesante, ¿verdad? Sin entrar en polémica, porque no hace falta. Lo cierto es que la marca de la sangre sobre la puerta de esa casa, o los dinteles de la puerta de esa casa, permitió que el ángel de la muerte pasara por alto la casa de el pueblo de Dios, que eran los que tenían esa marca, y esa noche murieron los primogénitos de Egipto, más los primogénitos de Israel no murieron. Comieron el cordero, lo comieron a prisa, dice el relato bíblico, y salieron. ¿Ok? Entonces, ese primer Pesaj nos habla, por un lado, de salvación y por otro lado, de libertad. El pueblo de Israel fue puesto a salvo. Y la palabra salvación, que está relacionada con el nombre Yeshua. Yesha es poner a salvo. ¿Ok? O llevar a un lugar seguro. Y Yeshua es el que pone a salvo. Él es el que nos pone a salvo. Entonces, el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Y al ser sacado de Egipto, ¿verdad? Fue hecho libre. ¿Libre de qué? De la esclavitud de Egipto. Aquí entonces tiene una aplicación, para nosotros. ¿Por qué? Porque también nosotros estuvimos necesitados de ser puestos a salvo y de ser hechos libres. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, porque sin Yeshua estábamos muertos en delitos y pecados. Y la sangre de Yeshua fue aplicada a nuestra vida para limpiarnos de pecado, para redimirnos entonces, para ser redimidos y también para quebrantar la muerte. Porque aun cuando muramos tenemos resurrección. ¿Ok? Entonces nosotros fuimos puestos a salvo y liberados de la esclavitud del pecado, trasladados, dice el apóstol Pablo en Colosenses, de la luz, de la potestad de las tinieblas, al reino de su amado Hijo, al reino de Yeshua. Luego de salir de Egipto, llegaron llegaron al Mar Rojo, ¿ok? Que se le conocía y se le conoce en aquel tiempo con el nombre de el Mar de los Juncos. ¿Ok? El Mar de los Juncos. Y dicho sea de paso, cuando la madre de Moisés, por dirección del Eterno, tuvo que tomar a Moisés y ponerlo sobre la canasta y lanzarlo al Nilo, al río Nilo, justamente esa canasta fue hecha con juncos. ¿Sí? Fue hecha con juncos, que nos habla proféticamente de lo que luego haría Moisés. A través de Moisés, el mar de los juncos sería abierto. ¿Ok? Entonces, cuando Moisés está frente al mar, aquella generación empieza a incitar a Moisés y a confrontarlo con el hecho de que, bueno, ¿y ahora por dónde vamos a pasar? Los egipcios estaban atrás de ellos y el mar al frente. Entonces empiezan a murmurar, a cuestionar la autoridad, ¿verdad? Y Moisés va donde el Eterno y le dice, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dice, una vara. Y el Señor le dijo, pues úsala. Golpea las aguas para que el mar se separe. Moisés obedece, le da 7 golpes a las aguas y el mar se divide. Y ellos descienden y pasan por el lecho del mar y luego ascienden. ¿Ok? Aquí también hay un simbolismo para nosotros. ¿Por qué? Porque ahí nos está hablando
de Tevilá. ¿Qué es Tevilá? Bautismo. Ahí hay un simbolismo importante para nosotros. En un sentido, aun cuando ellos pasaron en seco, pero hay una representación. Tenían 2 muros de agua a los lados y hay una representación del Tevilá, del bautismo. Porque el bautismo es un acto de obediencia que nos separa. Un pacto que se establece o reafirma el pacto y nos separa. Establece una separación. Al ellos bajar al mar y ascender, eso fue importante para que fuesen separados de Egipto y de los egipcios. Entonces, después de ser puestos a salvo, después de establecer nuestro compromiso con Yeshua y con nuestro Padre Eterno, entonces las aguas bautismales son fundamentales para sellar ese compromiso, sellar ese pacto y estar listo para lo que sigue. Después de eso, entonces ellos llegaron al Sinaí y en el Sinaí se les entregó la Torá. Entonces, históricamente, la fiesta de Pesaj trae libertad de la opresión de Egipto y ellos son puestos a salvo. Y el proceso se completa después de cruzar el Mar Rojo. Para nosotros entonces también tiene un significado y tiene una aplicación. Salimos de nuestro Egipto, entramos en un pacto, un compromiso con Él, porque Él nos salvó, nos puso a salvo y nos liberó. Y entonces sellamos ese compromiso. Sellamos ese compromiso a través de las aguas bautismales, ¿ok? Ok, aquí está Claudia con otra pregunta. Si alguien es bautizado en nombre de la Trinidad, en las raíces hebreas, ¿debe bautizarse de nuevo? Yo creo que es un tema de fe. En primer lugar, no es el tema, pero voy rápido ahí, Claudia. Y creo que a todos les va a servir la pregunta. Voy rápido ahí. Porque son 2 temas que tendría que tocarlos aparte, y de hecho los voy a tocar aparte: bautismos y Trinidad, y la Trinidad. El apóstol Pablo habla de bautismos, no de uno solo. El primer bautismo que hacemos tiene que ver con nuestro proceso de salvación y de sellar el sello. Los siguientes bautismos los podemos hacer igual como un acto público para reafirmar nuestro compromiso con Él. Entonces no es solo una vez la que podemos bautizarnos, podemos hacerlo varias veces sin ningún problema, no porque el primero no haya sido válido, sino porque queremos reafirmar el compromiso. Cuando tradicionalmente se usa el pasaje de que 3 son los que dan testimonio en el cielo, así como 3 son los que dan testimonio en la tierra. Lamentablemente, las copias más antiguas del Berit Hadashah o el Pacto Renovado o Nuevo Testamento, no incluyen esa porción, fue agregada luego. ¿Por qué? Bueno, porque la Trinidad es una concepción pagana. En el contexto hebreo no se habla de Trinidad. Y cuando se habla del Espíritu Santo, en hebreo se usa la expresión Ruach HaKodesh, que es el Espíritu del Santo, no como una persona aparte del Padre Eterno. Claro, creemos en las manifestaciones del Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad y todo eso está bien, pero no como una persona aparte. No son 3, ¿ok? Repito, eso pues vamos a verlo aparte, porque el tema de la Trinidad también lo introdujo el gnosticismo y hay un personaje dentro de lo que sería el cristianismo romano, ¿verdad? Uno de los monjes católicos que fue el precursor de esto, y eso se consolidó en el Concilio de Nicea. Pero bueno, eso sería otro tema, ¿ok? Pero respondo la pregunta para empezar a poner ahí. Entonces nosotros no creemos en que hay una Trinidad
tres dioses, tres tronos, tres personas diferentes, ¿verdad? No, creemos en el Padre Eterno, que envió su Espíritu, ¿ok? Y creemos en Yeshua, el Hijo primogénito de Dios Eterno, ¿ok? Ok, bien, continuamos aquí. Y repito, el tema de la Trinidad es pagano, ¿ok? Es una distorsión que generó el paganismo. Y de hecho, es ideología nefilim. Por ahí vamos. Ahora, si usted queda con la gran interrogante, claro, yo sé, le estoy tirando algo así como a mansalva, ¿verdad? Pero bueno, Claudia hizo la pregunta y yo no iba a dejarla sin responder, pero también es uno de los temas que vamos a aclarar. ¿Ok? Entonces, si usted está escuchando sobre raíces hebreas y se metió a este grupo, pues entonces sepa que aquí no creemos en Trinidad, porque no tiene ningún fundamento en la Escritura. El único pasaje que existe es el que le mencioné y no está en las copias de los manuscritos originales del Nuevo Testamento más antiguas. ¿Ok? Ok, seguimos entonces. Ahora, vamos a hablar de el cumplimiento de Pesaj en Yeshua. Desde que el Eterno estableció el tabernáculo y el sistema sacrificial, el cordero era el sacrificio para limpiar los pecados. Como una figura de lo que vendría, como un anticipo de lo que Yeshua vendría a hacer, como un anuncio profético, como una sombra de lo que habría de suceder. ¿Ok? El sacrificio fue establecido. Entonces, cada Pesaj se sacrificaba un cordero y desde esa plataforma se anunciaba al mundo espiritual y al mundo en general que el cordero inmolado de Dios, el que fue preparado desde antes de la fundación del mundo, vendría, se manifestaría, moriría y resucitaría, y que a través de su sangre habría redención para los pecados del hombre y para la condición de la creación en general. Entonces, la figura es hermosa, ¿verdad? Hoy nosotros viéndolo desde este otro lado de la historia, es hermoso todo aquello. Tal vez para el pueblo de Israel en el contexto bíblico no lo fuera tanto por la carga que se generaba, ¿verdad? Porque llevar un sacrificio y tal vez no llevarlo en la actitud correcta, o el sacrificio, si no se daba bajo el proceso correcto, no tenía el efecto, no tenía validez. Entonces no había una certeza en la mayoría de las personas que llevaban el sacrificio al tabernáculo. ¿Ok? Se hacía con fe, pero siempre existía ¿qué sería? El resquemor o la dudita de si fue efectivo o no fue efectivo. Si el Eterno me favorece porque fue efectivo, o si no me va a favorecer porque no fue efectivo, porque no se cumplió todo, ¿verdad? Por la actitud que llevaba la persona o por lo que los sacerdotes pudieran no haber hecho o haber hecho. ¿Ok? Pero lo menciono esto porque hoy para nosotros no debe existir ninguna duda del beneficio del sacrificio de Yeshua sobre nosotros. La redención se completó. Y con la redención, el nuevo nacimiento para sellarnos como hijos del Altísimo. Y en mi opinión, eso no tiene vuelta atrás. Si eso realmente se completó, no tiene vuelta atrás. La sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado.
Y eso también es una convicción que el que es hijo debe tener. Que el pecado ya no nos condena. El pecado es parte de las imperfecciones que están siendo removidas en nuestro proceso de ascenso. Entonces la sangre de Yeshua está en nosotros y está sobre nosotros. Pero aún más, estamos sumergidos en esa sangre que Yeshua derramó en el madero. Y yo aquí señalo algo. Yo no me cubro con la sangre. Eso es superchería. Eso es superstición. Porque cuando en el sacrificio que se hace en la santería, cuando el palero llega, toma la sangre del cerdo que se sacrificó y se la rocía a la gente. Nosotros no nos rociamos con la sangre. Nosotros no nos cubrimos con la sangre. Estamos cubiertos con la sangre de Yeshua. Entonces, es eso que se dice. Que me cubro con la sangre, perdón, pero es lo mismo que persinarse. Bueno, Darío, en este momento no te podría contestar esa pregunta porque me salgo muchísimo del tema, pero yo he hablado, tengo varios videos y en el canal de YouTube los puedes encontrar donde yo te respondo esa pregunta. Y discúlpame, pero si te la respondo me salgo del tema. Ok, entonces la sangre de Yeshua está en nosotros y en nosotros. Sobre nosotros, en nosotros, es decir, estamos sumergidos en esa sangre. Entonces, yo no digo me cubro con la sangre de Cristo. Y otros pues ya en las raíces dicen me cubro con la sangre de Yeshua. Pero a la postre es lo mismo. Sí, gracias Eric Causa. Es como decir, toco madera. Es superstición. Es superstición. Debemos caminar con la certeza y justamente Pesaj es lo que trabaja en nuestra identidad. Pesaj es lo que trabaja en quienes somos. ¿Por qué? Porque nos sacaron de una condición en Egipto para traernos a otra condición de identidad. De identidad. Ok. Entonces, estamos sumergidos en su sangre. ¿Ok? Desde esa perspectiva, entonces, entienda que todo lo que tiene que ver con identidad, con nuestra libertad, con nuestro proceso de salvación, está ligado a Pesaj. Entonces, en un sentido, no, en un muy buen sentido, seguimos viviendo Pesaj. ¿Ok? Entonces, quiero reafirmar y reiterar deliberadamente que cuando la gente dice, no, las fiestas son fiestas de los judíos, no tienen que ver nada con nosotros, porque ya Yeshua todo lo hizo por nosotros. Sí, en un sentido, sí, claro, en Yeshua el Padre determinó reunir todas las cosas en Él. Claro, pero también nosotros vivimos procesos. Y esos procesos, y para esos procesos, los principios de las festividades nos van acompañando. Entonces, vea, estamos hablando de Pesaj. Hablamos de identidad. ¿Y cuánto más podríamos ahondar en el tema de la identidad? ¿Cuánto más podríamos hablar en los procesos? ¿Ok? Y ya vamos a entrar a otro tema por ahí. Ok. Ahora, otro de los aspectos de Pesaj que yo quiero mostrar es la entrada de Yeshua a Jerusalén. Cuando Yeshua entra a Jerusalén, justo un 10 de Aviv, un 10 de Nisan, ¿ok? Para luego entonces ser sacrificado, ¿ok? Yeshua entra un 10 de Nisan y él muere un 14
de Nisan, que es la fecha en que se celebra Pesaj, a las 3 de la tarde. ¿Por qué a las 3 de la tarde? Porque a esa hora era que moría el cordero. Entonces, todos los sacrificios que se hacían del cordero en la festividad de Pesaj se hacía a las 3 de la tarde. Esa es la tradición. Entonces, para que Yeshua cumpla con lo que fue establecido por el Padre en relación al sacrificio, en relación a todas las implicaciones, connotación y todo lo que tenía que cumplirse proféticamente, Yeshua entonces entra 4 días antes para morir el 14 a las 3 de la tarde, cuando entonces morían o era sacrificado el cordero. Entonces, Yeshua muere un miércoles a las 3 de la tarde. Según el calendario y programas, ¿verdad? Programas de astronomía, etcétera, que nos permiten ir hacia atrás en el tiempo. Él muere un miércoles a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse la señal de Jonás. Yeshua tenía que estar 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Entonces, él muere a las 3 de la tarde. Y si contamos entonces 72 horas, eso nos lleva al final del Shabbat, cuando el día cambiaba, que era a las 6 de la tarde. Recordemos que el día bíblico es de 6 a 6. A las 6 de la tarde de ese día sábado ya iniciaba el domingo, para explicarme bien. Ese domingo entonces, que iniciaba a las 6 de la tarde del día sábado, era no del domingo de Ramos, eso es en el catolicismo, sino la festividad de las primicias. Yeshua entonces resucitaría al final del Shabbat y al inicio de la festividad de las primicias para resucitar como el primogénito de la resurrección, para cumplir la palabra, la profecía. ¿Ok? Claudia, rotundamente no. ¿Por qué en el milenio se van a ofrecer sacrificios si Yeshua ya va a estar ahí? No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Si Yeshua está, ¿para qué se van a requerir sacrificios si ya Yeshua está? ¿Hoy necesitamos sacrificios? No. Ya Yeshua murió y resucitó. Suficiente. Él se ofreció en sacrificio una vez y para siempre, dice el escritor de Hebreos. Chao, no hay más sacrificios. Ok, entonces, resucita al final del Shabbat, como la resurrección. El primero de los frutos de la resurrección. ¿Ok? Ahora, él entra montado sobre un pollino. Y yo quiero hablar de esto. Él entra montado sobre un pollino. Según la costumbre, el cordero era apartado el día 10 y durante esos 4 días permanecía escondido, se dice. ¿En qué sentido? En que era examinado por todas las autoridades correspondientes para corroborar que el cordero no tenía defecto, porque el cordero no podía tener ni un defecto. Porque si tenía un defecto, era desechado. Yeshua entra el día 10 y es examinado por todas las autoridades correspondientes, y la última autoridad que lo examinó fue Poncio Pilato. Y la mujer de Poncio Pilato, muy sabia, le dijo: mira, lávate las manos con esto, porque ese hombre no tiene pecado alguno, no hay razón por qué condenarlo. Y al final, pues, ¿verdad? Ya conocemos la historia. Yeshua tenía que morir. Entonces, el tema no es
Como dijo Constantino, que los judíos habían crucificado a Yeshua. Yeshua fue crucificado por usted y por mí. Él fue al madero por nosotros. No porque los judíos lo llevaron o no porque Roma lo crucificó, porque al final el edicto fue de Poncio Pilato, pero al final no son ellos ni judíos ni romanos. Yeshua tenía que morir y murió por nosotros. Entonces, en un sentido, nosotros matamos a Yeshua. Ya, para mí ahí está resuelto el tema. Pero lo interesante es que él entra y permanece escondido, en un sentido, porque tiene que ir por todas las autoridades hasta que se cumple el tiempo y él va a morir al madero. ¿Ok? Ahora, cuando Yeshua entra, bueno, eso está en Éxodo 12, versos del 3 al 6, para que lo estudien. Entonces, el que Yeshua entre montado sobre un pollino tiene dos simbolismos, básicamente. El primero es que, según el pensamiento rabínico de aquel tiempo, se consideraba que el Mesías, a la hora de venir, a la hora de descender, de hacer su aparición, la forma en que él vendría estaría determinada por la condición del pueblo. Entonces, si el pueblo de Israel estaba alineado con la Torá, si estaba bien alineado con la Torá, el Mesías vendría como el Ben David, como un rey, para establecer su reino aquí, el Olam Jabá, el reino mesiánico o el milenio. De la Escritura establece que él se asentará en Jerusalén y desde Jerusalén gobernará con vara de hierro las naciones. ¿Ok? Entonces, y la otra opción era que si el pueblo estaba mal con la Torá, él vendría montado sobre un pollino. ¿Ok? Ahora, digo en el pensamiento de ellos. A todas luces, ellos estaban mal con la Torá y Yeshua vino montado sobre un pollino. Pero no porque el pueblo necesariamente estaba mal, sino porque él vendría en su primera venida como el siervo sufriente. Tenía que venir como el siervo sufriente de Isaías 53. Entonces, ellos esperaban al Mesías que viniera como el rey David y estableciera su reino y aniquilara a todos los opresores del pueblo. Sin embargo, esto no podía cumplirse sin que primero él viniera, como está establecido en Isaías 53, como el siervo sufriente. ¿Ok? Eso es algo clave de entender, y aquí también nos permite a nosotros entender por qué permítame que estoy buscando cosas para... Perdón, de Isaías 43. Tengo Isaías 53 en la mente. Isaías 43. Entonces, en el pensamiento de ellos, ¿ok? Yeshua cumple todas las señales del Mesías. ¿Sí? Pero lo que crea confusión entonces es que entra montado sobre un pollino. Para algunos, ya en ese momento, como celotes, por ejemplo, como un sector de los fariseos, se esperaba que el Mesías viniera como un rey, como el rey David, con un ejército, etc. Pero cuando él entra a Jerusalén, tal es la convicción de la gente que ya lo había oído, la convicción de las personas que ya estaban, que
que ya lo habían escuchado y que lo habían aceptado, sacan palmas y las ponen a la vera del camino para que Yeshua pase. Están recibiendo a un rey. Ellos lo están recibiendo como el rey. No están tan conscientes de que están mal con la Torá, pero lo reciben como rey porque él cumple las cláusulas que tenía que cumplir proféticamente el Mesías. Donde entran en problema es cuando Yeshua es apresado y llevado a morir al madero. Entonces ahí, empezando por Simón el celote, Pedro, ¿verdad? Lo niega. ¿Por qué Pedro niega al Señor? Porque él era un celote y él creía que el Mesías vendría como un rey. Entonces, antes dice, de que y Yeshua se lo profetiza, le dice, antes de que el gallo cante, me habrán negado 3 veces. Ahora, por favor, no es el gallo el animalito que canta el kikiriki cuando el sol sale. El gallo hace referencia a un guardia del templo, parte del equipo sacerdotal, que era encargado de recoger las llaves del templo para abrirlo a las 6 de la mañana. Entonces, cuando él abría el templo, cuando él abría las puertas del templo, él cantaba o proclamaba, el templo está abierto, vengan a adorar al Altísimo. Entonces Yeshua le dice, antes de que ese custodio del templo, antes de que él tome las llaves del sumo sacerdote y vaya y abra la puerta y declare esto, ya tú me vas a haber negado 3 veces. Entonces, deseche el tema del gallito, el animal, ¿verdad? ¿Ok? Señoras y señores, nunca nos enseñaron el contexto hebreo de las Escrituras, ni judío de las Escrituras. Eso no lo vedaron, eso no lo enseñan los seminarios teológicos tradicionales. ¿Ok? Entonces olvídese del gallo Claudio. ¿Ok? Bien, muy bien. Ahora, ¿qué significa? Fabi, sí, esto es muy serio, es así, lo puedes investigar y lo vas a encontrar tal cual. Sí, claro, no puedes ir a fuentes evangélicas porque no te lo van a decir. Tenés que ir allá, al contexto original, al contexto hebreo, historia, ahí lo vas a encontrar. Ok, por eso estamos en clase de raíces hebreas. Bien, ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa? Carlos Arrazola, apuesto yo sigo con la sangre. Está bien. Ok, ¿qué significa que él entrara montado sobre un pollino? Aquí vamos a entrarle a otra cosa. Ponga cuidado a esto. Porque el que él entrara montado sobre un pollino, que es el segundo simbolismo, nos habla de Efraín. Y posiblemente, de la casa de Judá. Cuando Yeshua plantea la restauración de Israel, y sobre todo de Efraín, hay en la Escritura una forma simbólica para referirse a aquello. Tome nota de esto. Oseas 8:8 dice lo siguiente: devorado será Israel, está hablando de la casa de Efraín, no de la casa de Jacob, que está compuesta de las 12 tribus, está hablando de la casa de Efraín. ¿Ok? Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. ¿Por qué? Bueno, porque Efraín fue esparcido, se esparció por todas las naciones de la tierra, esas 10 tribus.
Por eso es Efraín. Porque ellos subieron a Asiria. ¿Quién subió a Asiria? Efraín. En la división del reino, la casa de Judá se fue al sur a Jerusalén, junto con la tribu de Judá con la tribu de Benjamín. Como asno montés para sí solo. Repito, porque ellos, Efraín, subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Entonces, la palabra amante se refiere a dioses falsos. ¿Ok? Y el asno es un símbolo de lujuria espiritual, por ser un híbrido. ¿Ok? Entonces, en Éxodo 13:13 se habla del rescate del primogénito. Éxodo 13:13 dice, ahí se menciona que todo animal primogénito se le tenía que consagrar al Eterno. ¿Ok? Pero se hace una excepción. Con el burro. Pues el mandamiento menciona que solo el primogénito del burro se tiene que redimir con un cordero sin mancha. Y si no se hacía así, entonces el Eterno le dijo, le tienen que romper el cuello al burro. Entonces, para redimir el primogénito del burro, había que llevar un cordero. Los demás animales solo se presentaban. Pero con el burro, el primogénito del burro, tenía que ir acompañado de un cordero sin mancha para poder redimirlo. Entonces, en esta profecía de Oseas, se compara a la casa de Israel, la casa de Efraín, con un asno, que solo puede ser útil para Dios, para el trabajo, siempre y cuando se redima con un cordero. Entonces, con esto podemos entender por qué Yeshua descendió montado sobre un burro, según Zacarías 9:9 nos lo dice. Aquí lo que vemos es la figura del cordero sobre el asno. Recordemos que el Eterno le dio carta de divorcio a Efraín. Le dio carta de divorcio a Efraín. Entonces, por causa de esa carta de divorcio, Efraín fue esparcido por todas las naciones de la tierra. Pero Efraín se comportó como un asno, es decir, alquiló amantes, ídolos, se dio a la idolatría. Por esa causa el Eterno entonces los esparce. Antes de eso les prohibió celebrar las festividades. Eso está en el libro de Oseas. Le prohibió celebrar las festividades. ¿Ok? Entonces, cuando Yeshua entra montado sobre el pollino, el asno, lo que está representando es cómo Yeshua, como el cordero, iba a redimir a aquel que estaba representado por un asno en su condición. Por eso Yeshua dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Efraín o la casa de Israel. No está hablando de todo Israel, está hablando de Efraín. El cordero entonces redime a Israel y lo restauraría. Y posiblemente, pues ahí también está incluida la casa de Judá. Pero el simbolismo ahí es, para mí, hermosísimo. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de la proyección profética de Pesaj. Hay muchos detalles que podríamos hablar de toda la celebración de la festividad de Pesaj, en su contexto histórico, en los tiempos de Yeshua, en los tiempos del Segundo Templo, hay muchas cosas que se podrían hablar. Josefo hace aportes importantísimos en relación a eso, el historiador Josefo.
¿ok? Pero quise mencionar esto porque tiene que ver con nosotros los que somos efraimitas. Ahora, la proyección profética de la festividad de Pesaj. Esto es otro aspecto muy, muy importante. Éxodo 6, versos 6 y 8. El Señor le da a Moisés y al pueblo una promesa. Y esa promesa también se hace efectiva para nosotros. Así como todo el simbolismo de Pesaj abraza a Israel allá en el contexto de Egipto, también nos abraza a nosotros, como ya lo explicamos. Pero esta promesa cuádruple, entenderla es fundamental. ¿Por qué? Porque el Eterno le dice a Moisés, dile al pueblo, 2 puntos, te sacaré de las obras pesadas de Egipto, te libertaré con brazo fuerte, te redimiré, es decir, le daría identidad, y luego le dice, y te introduciré en la tierra que te prometí, tierra que fluye leche y miel. Jeremy, el historiador, es Josefo, ¿ok? Dumar, un abrazo, un gran abrazo a la distancia. Ok, entonces tenemos una promesa cuádruple. Te sacaré, te libertaré, te redimiré y te llevaré. Flavio Josefo, sí, gracias. Ok, entonces, oiga bien, la promesa de te sacaré tiene que ver con ponerlos a salvo. El pueblo de Israel fue puesto a salvo y nosotros también fuimos puestos a salvo. Te sacaré. El eterno Dios nos sacó de Egipto. Pero entonces viene la otra, te libertaré. Te libertaré tiene la implicación no solo de liberarnos de la cultura egipcia, sino también de sacarla dentro de nosotros. Entonces, en esta promesa está encerrado algo muy, muy importante. Es el proceso que vivimos nosotros para que Egipto sea sacado de nosotros. Es decir, la cultura que no es de reino, la cultura pagana, la cultura secular, la cultura de Babilonia, sea sacada de nosotros, para nosotros entonces empezar a absorber y ser activados en la cultura del reino. ¿Ok? Te libertaré. Eso tiene que ver con Teshuvá, tiene que ver con el arrepentimiento. La implicación de Pesaj en nuestra vida es hacer Teshuvá. Porque si yo quiero libertad, debo hacer Teshuvá. ¿Y qué es Teshuvá? Arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento en el concepto hebreo? Es cambiar, es girar en la forma de pensar. No solo tiene que ver con me arrepiento de mi falta, me arrepiento de lo que hice, sino también tiene que ver con cambiar la esencia. Es un girar, es ser afectada la genética, es ser afectada la forma de pensar, para entonces los cambios sean reales, profundos. Un fuerte abrazo también para ti, Alejandro Saldaña, pastor. ¿Ok? Me va así. Entonces, en nuestra dinámica de vida 24/7, Pesaj está en nosotros, llevándonos a hacer Teshuvá. Cada vez que somos confrontados con una actitud en nuestra vida de la vieja naturaleza, eso debe cambiar. Pero también debe cambiar la forma de pensar. ¿Ok? Eso va a generar lo siguiente. En la tercera promesa es, te redimiré. ¿Qué implica eso? El pueblo de Israel perdió su identidad, en una buena medida.
Pero también se sincretizó, hubo mezcla. Razón por la cual construyeron el becerro. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica para nosotros? Te redimiré es el fruto de ese proceso de te libertaré. Que nos va afirmando en nuestra identidad como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Nos va generando la identificación con todos aquellos que somos parte de esta misma casa, la casa de Jacob, Israel. ¿Me sigue? Pero también implica la limpieza del sincretismo, de esa mezcla. Es el trabajo del Espíritu de Dios en nosotros para llevarnos a encontrar nuestras raíces, para encontrar nuestro origen. Y en eso es donde estamos. Y por eso existe una yeshiva como esta. El mover profético es fundamental en esto. Porque no es solo remover en nosotros, sino también proyectarnos hacia. No es un trabajo estático, es un trabajo de movimiento. Estamos siendo transformados, vamos en el torbellino de algo menor hacia algo mayor. Entonces, en ese proceso de limpiar, de quitar lo sincrético, aquello que el sistema religioso nos impregnó que no es de nosotros, aquello que Babilonia injertó en la vivencia de nuestro pueblo, debe ser arrancado. Ahí es donde estamos, para encontrar entonces nuestro origen. Y la cuarta promesa es, te llevaré. Para el pueblo de Israel, en el contexto bíblico, implica introducirlos en la tierra prometida. Pero a esa tierra también se le llama el reposo, porque ellos descansarían de sus obras. Pero el libro de Hebreos, en mi opinión, el apóstol Pablo, nos habla de que te llevaré, tiene dos implicaciones. Una, tiene que ver con ser introducidos en aquel milenio, en el milenio, en el Atif Labó, para entonces nosotros descansar de nuestras obras. Recuerde que seremos transformados como en un abrir y cerrar de ojos y tendremos un cuerpo redimido. Descansaremos de nuestras obras, de todo lo que hacíamos en el Olam Jase, en esta era común, ¿verdad? Para entrar en otra dimensión, en otro tiempo y en otra dinámica en aquel tiempo. Entonces, ese es el reposo del cual se nos habla el escritor de Hebreos. Pero también te llevaré tiene otra implicación. Y ya se la voy a explicar. La festividad de Pesaj, en su celebración, como parte de su seder, la ceremonia, hay 4 copas, no una. Son 4 copas. ¿Ok? Entonces olvídense del Santo Grial. Por ahí estás, mi amigo Alex. Estás por ahí, Alex Correa. No hay tal cosa como el Santo Grial, porque no fue una copa. Fueron 4 copas. Porque esto lo estableció Esdras. Y si Yeshua lo celebró así, es porque él avaló lo que Esdras hizo. Y es una forma muy didáctica. ¿Por qué? Porque cada copa representa cada una de las 4 promesas de Éxodo 6, del 6 al 8. ¿Ok? Entonces, la primera copa, te sacaré. La segunda copa, te libertaré. La tercera copa, ahí estás, Alexito. La tercera copa, te redimiré. Y la cuarta copa, te llevaré. Entonces, cuando celebramos la festividad,
el día que corresponde, 14 o 15, ¿verdad? De Nisan. Y digo 14 o 15 porque en la diáspora se celebra un día después. Recordamos las promesas la implicación de las promesas que encierra cada copa. ¿Ok? Entonces, durante la ceremonia se van tomando las 4 copas. ¿Ok? Y la cuarta copa, te redimiré, se le conoce o se le llama la copa del reino. ¿Por qué? Porque en Lucas 22, del 14 al 23, se nos narra la ceremonia de la festividad de Pesaj, aquel martes en la noche, víspera del sacrificio de Yeshua, miércoles a las 3 de la tarde. ¿Ok? Y por favor, si usted sigue creyendo, o más bien deje de creer, de que Yeshua murió un Viernes Santo. ¿Ok? Y que, ¿verdad? No pudo haber muerto un Viernes Santo. Eso es una fiesta pagana. Ahí no celebran a Yeshua, no es Yeshua. Ok, entonces, las 3 copas se toman durante la ceremonia, pero la cuarta copa, ¿ok? Es la copa del reino, le estaba diciendo. Esa cuarta copa, conocida, repito, como la copa del reino, en Lucas 22, 14 al 23, dice que cuando ellos estaban en la cena, que es propio de la celebración de la festividad, hay una cena. Se toman las primeras 3 copas, luego viene la cena, según el orden. Que esa no fue la última cena, también eso es equivocado, eso es católico. Dice que terminada la cena propia de la festividad, tomó la copa y él dijo: no beberé más del fruto de esta vid. Es decir, ya había tomado las 3 anteriores. Dijo, sino hasta que esté con ustedes en el reino de mi Padre. Esa copa, por eso se le llama la copa del reino, porque él dijo, no la beberé hasta que esté con ustedes en el reino de mi Padre. Ahora, ¿a qué se está refiriendo Yeshua aquí? Porque es importante establecer algo. Cuando nosotros leemos el verso 13 del capítulo 1 del libro de Colosenses, verso 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice, el cual, ¿quién? El Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. No, espérate, ¿hay 2 reinos? No hay 2 reinos. ¿Ok? El reino celestial, el reino del eterno Dios, del Yod-Hei, Vav-Hei, Jehová, su reino, que está en otra dimensión, ¿ok? De ahí fue enviado Yeshua a establecer ese reino aquí en la tierra. Yeshua cumple entonces el requisito, ¿ok?, para restaurar la monarquía en el pueblo de Israel. Esa sucesión se ve truncada. Se ve truncada por el pecado de Salomón. Y no es sino hasta que viene Yeshua que esa monarquía es restaurada. Entonces, Yeshua es rey aquí. Y aquí se está estableciendo ese reino, el reino de Yeshua. No es aparte del reino de los cielos, es una extensión, pero el Padre mismo habla de que nosotros fuimos trasladados
de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo e inscritos en el registro civil del reino celestial. Esos son principios básicos, doctrina básica, dirían. ¿Ok? Por eso, cuando nosotros vemos el final, al final del milenio, después del juicio del trono blanco, Yeshua viene delante del Padre, y eso nos lo dice Pablo en Corintios, y le entrega el reino. Se lo entrega al Padre, lo cual nos dice que no son dos reinos, sino una extensión uno del otro, pero el segundo se está estableciendo aquí. Y cuando Yeshua descienda por segunda vez, lo establecerá de forma visible. ¿Me sigue? Entonces, cuando Yeshua dice, no beberé de esta copa hasta que esté con ustedes en el reino de mi Padre, no está hablando de esta dimensión, ni tampoco está hablando después del juicio del trono blanco. Está hablando de las bodas del Cordero. ¿Ok? En Juan 14:2, Yeshua dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo me voy a preparar morada. ¿Ok? Me voy a preparar morada. ¿De qué está hablando? ¿De que nos vamos a ir a vivir al cielo? Como se ha creído. Los que creen en ese rapto secreto. No. Nosotros no vamos a ir a vivir al cielo. Esa doctrina escapista, por eso yo no comparto ese concepto del rapto, porque es una doctrina escapista. Nos van a llevar al cielo. No, espérate, no vamos a vivir en el cielo. Cuando dice muchas moradas hay, está dentro del contexto de la boda hebrea. Yeshua habla de los acontecimientos finales usando metafóricamente la dinámica de la boda hebrea, de la boda bíblica. ¿A qué se está refiriendo él? Él está diciendo o refiriéndose a un aspecto de la boda. Porque en la boda hebrea bíblica, la fiesta la pagaba el padre del novio. Entonces, como el matrimonio tenía dos partes, el desposorio y la consumación, ¿ok? En la primera parte se firmaba una ketubá, y esto lo voy a explicar más cuando hable de Shavuot. Se firmaba una ketubá, un contrato matrimonial. Firmaba el testigo del novio, el testigo de la novia, el novio, firmaban la ketubá. A partir de ese momento, el matrimonio era legal, era vinculante, aun cuando no podían tener relaciones sexuales, sino hasta que el matrimonio se consumara. Pasaba un periodo de tiempo. Pasaba un periodo de tiempo cuando, o para que la novia fuera preparada, a prepararse para aquel momento de la luna de miel. Y entonces el novio, durante ese tiempo, que normalmente era un periodo de un año, ya hoy no es igual, pero el novio se iba a la casa de su padre a preparar el aposento donde pasaría el matrimonio, la fiesta de la boda, es decir, la luna de miel. ¿Por qué? Porque la fiesta matrimonial dura 7 días. Durante esos 7 días había un aposento donde el novio y la novia iban a estar. Habían invitados a la boda y todo lo demás. ¿Me sigue? Entonces, cuando Yeshua dice, yo me voy a preparar lugar, está hablando de las bodas del Cordero. Cuando él dice, no beberé de esta copa, sino hasta que estemos juntos en el reino de mi Padre, está hablando de las bodas del Cordero. Esto tiene que ver con, esto es Pesaj. Esto es Pesaj. Entonces, la cuarta promesa es, te llevaré. Nos introduce en el milenio, sí,
en aquel reposo para descansar de nuestras obras. Ese reposo es el que nos falta entrar, y lo hacemos a través de Yeshua. Ese será el gran Shabbat. Pero también está hablando de las bodas del Cordero. Entonces, Yeshua dijo, no beberé de esta copa, pero nos dijo a nosotros, hagan esto en memoria de mí. ¿Cada cuánto? Cada Shabbat. Entonces, esa copa que nosotros tomamos, que en el ambiente evangélico, cristiano, pentecostal, etcétera, se le llama, y no lo digo despectivamente, se le llama Santa Cena. Esa copa está relacionada con Pesaj. Es la cuarta copa de Pesaj. Nosotros la tomamos en memoria de Él, recordando que Él nos prometió que la tomaríamos juntos. Entonces, el debate si la Santa Cena, como dicen, se toma cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, como dicen muchos, eso no tiene ningún fundamento en la Escritura. Tampoco el hecho de que hay que ser bautizado para tomar la cena, no lo dice en ningún lado, y mucho menos que los niños no puedan tomarla. ¿Por qué? Porque lo que el Señor estableció es que lo hiciéramos en Shabbat. Entonces, cada viernes en la noche, tomamos los elementos, el pan y el vino, con todo lo que representa la sangre de Yeshua derramada, el cuerpo de Yeshua que fue molido por nuestros pecados, pero también nos habla de aquella copa que tomaremos con Él. Entonces, alrededor de la mesa del Shabbat se junta la familia. Entonces no es una santa cena, es un altar familiar, un culto familiar, si le quiere llamar así. Recordatorio sí de lo que Yeshua hizo, pero también recordamos que por lo que Él hizo, hay una esperanza de gloria en Él, de juntarnos, de ser levantados. Sí, de ser levantados y llevados a una dimensión donde habrá una mesa servida, y entonces tomaremos la copa con Él que no habíamos tomado. Estará la novia, estarán los invitados de la novia. Cada Shabbat, esa es la copa que tomamos. Eso es Pesaj. Entonces, cuando alguien dice que las fiestas son de los judíos y que son de la ley y que no son para nosotros, entonces que no tome la Santa Cena, porque eso es Pesaj. Está contradiciendo lo que dijo. Está negándolo. Lo que pasa es que muchos, algunos conscientemente y otros no, toman lo que les conviene de las raíces hebreas. Pero el contexto correcto es este. Entonces, cuando nosotros tomemos esa cuarta copa y celebremos las bodas del Cordero, entonces se habrá cerrado Pesaj, el cumplimiento pleno de Pesaj. Entonces sigue vigente la festividad. Y cuando la celebramos, tomamos las 4 copas. Y también tomamos una quinta copa, que es la copa de Elías, que anuncia a aquel que vendrá. No la tomamos, sino que la libamos, perdón. ¿Ok? Bien. Terminamos aquí con la enseñanza, no con todo lo que enseña la festividad de Pesaj. Pero entonces, le dejo con este pensamiento para la próxima clase. Yeshua, a través de Pesaj, nos introduce en una fiesta matrimonial. Porque después de Pesaj viene Shavuot. Voy a hablar, sí. Voy a hablar de panes sin levadura y voy a hablar de primeros frutos, sí, la próxima clase, para luego entrar a Shavuot. Pero Pesaj es la antesala. Pesaj redime a la novia, limpiándola de pecado. Pero Shavuot nos introduce en la Ketuvá, en el contrato matrimonial, en esa
sella esa primera etapa del matrimonio, que es el desposorio, para entonces lanzarnos hacia el proceso que nos va a preparar para la segunda etapa. Ahí entonces entraremos en las fiestas de otoño, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Entonces, shalom para todos, los bendigo y nos vemos la próxima clase, el próximo martes 7 de la noche. Les bendigo.